Bien, chicos, buenos días. Vamos a dar entonces inicio a la clase del día de hoy con geografía, ¿sí? Espero que estén bien todos. Vamos a compartir pantalla. Bien. Bien, sí, entonces, sí se observa, ¿verdad? Se observa la diapositiva de geografía, chicos. Sí, profesor, sí se observa. Muy bien, hijitos. Buenos días nuevamente. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Espero que estén bien. Eh, Vamos entonces a iniciar, ¿no? Hoy día vamos a tener como tema en geografía, ¿no? Los recursos naturales, ¿no es cierto? Que ya de una u otra manera lo habíamos también visto, ¿no? Cuando hablamos de la biodiversidad, ¿se acuerdan ustedes al inicio, antes de hablar de los biomas, ¿no? Y obviamente tiene que ver con los problemas, porque se recuerdan ustedes en cada bioma había pues la intervención o la acción del hombre, ¿no? Que justamente tiene que ver también con esto, ¿no? Este es un tema, digamos, ampliar, ¿no? Esa parte de los biomas, ¿no? Bien, bien, entonces empezamos. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de los recursos naturales, chicos, ¿no? Estamos hablando de aquellos bienes, ¿no? Que nos da la naturaleza, donde no interviene la mano del hombre, ¿correcto? Nos lo da la naturaleza de manera libre y espontánea, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Entonces, la naturaleza, pues, no nos da estos bienes y estos bienes, obviamente, nosotros los vamos a utilizar, ¿no es cierto? Y básicamente los vamos a utilizar nosotros los seres humanos para satisfacer nuestras necesidades, ¿correcto? Las necesidades que nosotros tenemos, lo vamos a, las vamos a satisfacer utilizando estos recursos naturales que nos da la naturaleza de manera libre y espontánea, ¿de acuerdo? Ahora, obviamente, pues, ¿no es cierto? Que estos tienen un valor, ¿no es cierto? Un valor en el mercado, ¿no? Recuerden ustedes, chicos, que nuestro país genera mayores divisas por la venta de qué productos, chicos. A ver, empecemos. Tradicionales. Correcto, productos tradicionales, correcto, ¿no? Y estos productos tradicionales, hijitos, ¿provienen de qué sector económico? Primario, secundario, terciario. Primario. ¿De qué Del sector primario, correcto, correcto, muy bien. Y estos productos del sector primario, cuando hablamos del sector primario, nos estamos refiriendo básicamente a las actividades productivas Agrícolas y y, ganaderas. claro, esas son las productivas y las extractivas. ¿Cuáles son las extractivas? Minería y La pesca. minería, la minería y la pesca, ¿correcto? Esas son las principales, ¿no es cierto? Y ustedes saben que la mayor parte de los ingresos que tiene como país el Perú provienen de De la esas minería. actividades económicas que forman parte del sector primario, ¿no es cierto? Obtenemos mayor cantidad de divisas, ¿de acuerdo? ¿No? Muy bien, entonces tienen un valor, pues, ¿no es cierto? Que se venden en el mercado internacional y por lo tanto el Perú gana dinero ahí, ¿no es cierto? Muy bien, chicos, ahora, obviamente, ¿no? Si el Perú o los países que venden estos recursos naturales van a ganar dinero, van a generar divisas, ¿no es cierto?, vendiendo estos productos, obviamente va a contribuir al desarrollo económico, pues, ¿no?, del país, ¿no? Va a contribuir al desarrollo económico del país. Pero también eso de una u otra manera es relativo, pues, ¿no? Porque entonces nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿No? Y yo también lo hacía cuando era chico, ¿no? ¿Y por qué hay países que no tienen recursos económicos y por qué están desarrollados económicamente, ¿no? ¿No? Como por ejemplo el Japón, ¿no es cierto? No tienen muchos recursos como lo que tenemos como lo que tiene el Perú, ¿no? El Japón es una ínsula, es una isla, ¿no? Recursos limitados en cuanto a la cuestión de minerales, de petróleo, ¿no? Pero ¿por qué Japón es un país desarrollado? Obviamente tiene varias explicaciones, ¿no es cierto? Tiene varias explicaciones, ¿no? Recuerden ustedes
que Japón fue prácticamente devastado luego de la Segunda Guerra Mundial, perdió gran parte de la población económicamente activa que eran los hombres, ¿no es cierto? Hubo destrucción producto de los bombardeos generados, ¿no? Hubo apoyo por los del aliados. plan Dodge, creo, ¿cierto? Y por supuesto, sí. ¿No? Entonces, Japón, si bien es cierto, es un país ahora desarrollado, atractivo para mucha gente que quiere ir a esos países desarrollados, ¿no? ¿Y por qué lo ha logrado? Por varias cosas, pero una de las razones también fundamentales, chicos, y es algo que también nosotros tenemos que entender, ¿no es cierto? Es que ellos han tenido gobernantes, ¿de acuerdo? También han tenido gobernantes que que han aprovechado, ¿no? Ciertos factores, ciertas condiciones, ¿no es cierto? Y que no se han valido para tener un cargo para beneficiarse personalmente, sino beneficiar a las personas. ¿De acuerdo? Ustedes saben que Japón tiene un sistema político. ¿Qué sistema político tiene Japón? ¿Es una democracia? República. No, es una monarquía constitucional. En Japón ustedes saben que hay un emperador. Emperador. Claro, Akihito es el emperador de Japón, ¿no es cierto? Pero el emperador, como vendríamos a ser el rey, reina, pero no gobierna, ¿no es cierto? Cuando ustedes saben que la monarquía constitucional, ¿no es cierto? Hay un monarca, pero también, ¿no es cierto? Quien se encarga del manejo del Estado, quien se encarga del gobierno, Los son los ministros, ¿o no? políticos, los ministros, ¿no es cierto? Tienen, pues, Es ¿no es como cierto? en Inglaterra, profe. Correcto, perfecto. Una monarquía constitucional, claro, como en Inglaterra, pues, ¿no es cierto? El rey reina, pero no gobierna, pues, ¿no es cierto? Y obviamente eso ha hecho, pues, que Japón también se desarrolle, pues, ¿no es cierto? Esa es una de las aristas, ¿no? El desarrollo de Japón. No es el único, ¿no es cierto?, factor por el cual el Japón se desarrolla, pero sí tiene mucho que ver también los gobernantes, pues, ¿no es cierto?, en el desarrollo de un país, ¿no? Recordemos nosotros de que en nuestro país, ¿no?, uno de los principales problemas de la convivencia, recuerden ustedes que lo hemos visto, que es la corrupción, pues, ¿no es cierto? Y gran parte, ¿no es cierto?, de los recursos económicos de un país, como en el caso del Perú, se ve en corrupción, pues, ¿no es cierto? Entonces, y sobre todo también en incompetencia, ¿no? O sea, son corruptos y además son incompetentes, ¿no? Pero sí son competentes para ser corruptos, ¿no? Entonces, eso también es lo que lamentablemente hace que países como el nuestro, ¿no? No hayan despegado económicamente, no teniendo ciertas condiciones básicamente en cuanto a recursos, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos que también, ¿no? Tenemos la oportunidad, ¿no es cierto?, de revertir esto, eligiendo pues a nuestros gobernantes de manera adecuada, ¿no? Y no dejarnos llevar por canto de sirena, ¿no? Entonces, ¿contribuyen al desarrollo económico? Claro, contribuyen al desarrollo económico, ¿no? ¿No? Y va a contribuir mejor al desarrollo económico de un país, ¿no es cierto?, cuando los gobernantes invierten ese dinero en resolver los problemas más prioritarios de la población. Salud, educación, trabajo, va a haber bienestar, pues, ¿no es cierto? Y cuando hay bienestar, obviamente la gente está contenta, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante que nosotros entendamos, ¿no? Y por eso cuando lleguemos a la parte de las actividades económicas, vamos a ver cómo, cómo el sector secundario, que es la industria, es fundamental porque es la palanca del desarrollo de un país, ¿de acuerdo? Muy bien. Sabemos nosotros que los recursos naturales, ¿no es cierto?, ¿no? Están también, hay una clasificación de ellos, ¿no es cierto? Hay varias clasificaciones, ¿no? Una de ellas es la más recurrente, es según su capacidad de regeneración. Y teniendo en cuenta eso, tenemos a los recursos naturales renovables y tenemos a los no renovables, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? A los no renovables. Los renovables se pueden ir renovando mientras se consumen, o sea, su tasa de renovación es mayor a su tasa de consumo, a la cantidad de consumo, ¿de acuerdo? Mientras que los no renovables, ¿no es cierto?, su tasa de extracción o de consumo, ¿de acuerdo?, es mayor a la tasa de renovación. O algunos de ellos no se pueden renovar en el corto plazo ni en el largo plazo, ¿no? Como por ejemplo el petróleo, ¿no? Pero también, pero también cuando hablamos de recursos naturales,
vamos a entender que hay varios recursos naturales que a veces nosotros decimos, pero estos recursos, ¿con qué necesidad satisfacemos? Como por ejemplo, ¿no? ¿El mar es un recurso natural? Chicos, ¿qué dicen ustedes? ¿Es un recurso natural el mar? Sí. Claro, es un Toca lo que recurso natural. tenemos, sí. Sí. Claro. No, claro, muy bien. Mucha de la gente dice, claro, es un recurso natural porque nosotros extraemos de ahí, ¿no? Los recursos hidrobiológicos. Estamos satisfaciendo, ¿no? Utilizando el mar, una necesidad fundamental que es la alimentación. Perfecto. Pero solamente eso, solamente sirve para extraer recursos hidrobiológicos. No, no. No solamente para eso. Porque también del agua, del mar, del oleaje, del movimiento del mar, ¿qué se puede generar? Energía, chicos. Energía. Claro, energía. Y si nosotros necesitamos, que es algo básico, importante para la alimentación y también para la salud, si extraemos aguas del mar, agua obviamente salada, y la dejamos evaporar, la dejamos secar, ¿qué va a quedar? La, La sal, Sal. la pero sal, pues claro. Y la sal es importante porque la sal nosotros la empleamos para muchas cosas. Y lo más básico es emplear para la comida, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Por eso cuando nosotros preparamos o hacemos algo, hay que sazonar la carne, hay que sazonar, ¿no es cierto? Las ensaladas, ¿no? Sazonar viene de sal, pues, ¿no es cierto? Porque le da cierto sabor. Entonces el mar es un recurso. ¿El suelo también es un recurso? Claro, profesor, es un recurso porque de ahí vamos a obtener, pues, ¿no es cierto?, alimentos como, por ejemplo, los vegetales, ¿no? Claro, pero no solamente es por eso el suelo. ¿Qué pasa si nosotros comenzamos a excavar el suelo? Nos vamos profundizando. ¿Qué pasa con la temperatura, chicos, del suelo? Aumenta. aumenta. Comienza a aumentar, claro, pues, ¿no es cierto? Comienza a aumentar, ¿no es cierto? Y esa energía es la energía geotérmica. Y con esa energía geotérmica se hacen muchas cosas, pero lo principal, ¿qué es lo que hace? Se genera electricidad, ¿de acuerdo? Se genera energía. Vemos cómo Energía térmica, nosotros, ¿no? claro, sí, vemos nosotros cómo, ¿no es cierto? Podemos generar algunas cosas en base a estos, este, recursos que nos da la naturaleza, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué retos enfrentan estos recursos naturales? En primer lugar, tenemos el desarrollo científico y tecnológico, ¿no es cierto? Luego tenemos el crecimiento de la población y tenemos una mayor influencia del hombre sobre su medio. Ahora, a ver, ¿cómo es esto del desarrollo científico y tecnológico? Chicos, con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, ahora se están explotando, ¿de acuerdo?, los recursos naturales, ¿de acuerdo?, más rápido y en mayor cantidad. Vamos a poner un ejemplo. Chicos, hace 150 años, 100 años, ¿no? Una persona, ¿qué herramienta empleaba para cortar un árbol? Sencillo, ¿qué herramienta empleó? Un hacha, ¿verdad? Un hacha. Muy bien, un hacha. Correcto, muy bien. Pasó el tiempo y el hacha es un objeto, es una herramienta, es un instrumento tecnológico, por si acaso, chicos, ¿ah? Es tecnología también. Obviamente tecnología básica, rudimentaria, ¿de acuerdo? Porque la tecnología es algo que nos ayuda a resolver ciertos problemas y ciertas necesidades, ¿correcto? Muy bien. Pasó el tiempo y el hombre inventó la sierra, ¿de acuerdo? Para cortar los árboles. ¿Cuánto tiempo se demoraría un árbol en cortar, una persona en cortar un árbol de regulares dimensiones? Imaginémonos que se demoraba ese leñador 2 horas en cortar un árbol. Vamos a poner un ejemplo, 2 horas. Luego se inventó la sierra, aquellas sierras que en un extremo jala un hombre, en otro extremo jala el otro hombre, ¿se acuerdan ustedes? Que seguramente habrán visto, ¿no es cierto? Sí. Entonces, con esa herramienta, chicos, ya el árbol ya no se cortaba en 2 o en 3 horas. Ahora, ¿en cuánto tiempo se cortaba? En media hora. Y hace algunas décadas, ¿qué apareció? Apareció la motosierra, ¿no es cierto? La motosierra. Aquí tenemos un árbol, me lo estoy haciendo. Y la motosierra, ¿qué es lo que hace? Le hace una hendidura.
¿no es cierto?, en forma triangular, ¿de acuerdo? En forma triangular, ¿sí? Le hace una hendidura en forma triangular, como lo que estamos viendo acá, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? El árbol, finalmente, ¿no es cierto?, por la acción de la gravedad, termina cayéndose. ¿Cuánto tiempo se demoró ese leñador en hacer esa motosierra? 10 Perdón, en minutos. hacer esa hendidura. Minutos, 1 o 2 minutos nada más. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo la ciencia y la tecnología, ¿no es cierto?, avanza y hace que los recursos, como en el ejemplo que estoy poniendo del árbol, ahora sean, ¿no?, explotados más rápidamente, y obviamente al hacerlo más rápido vamos a poder conseguir mayores recursos, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. En la actualidad, chicos, en la actualidad, ¿cuántos millones de personas en cifras redondas hay en el mundo? Hay 8.000 millones de personas. 8.000 millones de personas. Chicos, usted no se ha puesto a pensar solamente en un día cuánta cantidad de alimentos se necesita para darle de comer a estas personas. Es un montón, ¿verdad? ¿Todo de dónde sale? De los recursos naturales. ¿No es cierto? Para alimentar solamente esas 8.000. Estoy hablando solamente de una necesidad, ¿ah? Y miren ustedes, si nosotros también podemos, ¿no es cierto?, dar como ejemplo otras cosas, ¿no? Su vestido, ¿no es cierto? Como por ejemplo, miren, ustedes que tienen 17, 16 años, 18 años, ¿no? Que ese es el promedio, la media que tienen ustedes. ¿Ustedes no se han puesto a pensar en sus cortos 17 años cuántos recursos naturales han empleado en su corta vida? ¿Cuántos kilos de carne han comido, de carne roja? ¿Cuántos kilos de pollo? ¿Cuántos kilos de pescado? ¿Cuántos kilos de arroz? ¿Cuántos kilos de papa? ¿Cuántos kilos de harina han consumido? ¿Cuántos litros de leche? ¿No es cierto? Y así una serie de cosas. Podemos enumerar un montón. Y si nosotros nos ponemos a sacar cuentas, es bastante, pues. Y en nuestra vida, como que el promedio de vida del peruano, pues 76 años, ¿no? Imagínense que ustedes vivan 80 años, ¿no? Porque me imagino ya cuando ustedes tengan mi edad, la esperanza de vida va a ser mayor, ¿no? Imagínense cuántos recursos naturales van ustedes o nosotros a consumir a lo largo de nuestra vida. Es un montón, ¿no es cierto? ¿Y todo de dónde sale? Sale de los recursos naturales, pues, ¿no? ¿No? Por eso el crecimiento de la población, ¿no es cierto?, hace de que los recursos naturales, o hace que haya una mayor presión hacia los recursos naturales, porque esta gente, las personas, ¿no es cierto?, tienen necesidades y esas necesidades tienen que ser satisfechas con el empleo de los recursos naturales. Y una cosa que me olvidaba también, chicos, ¿no?, tiene que ver con el desarrollo científico y tecnológico, ¿no? La tecnología, ¿no es cierto?, su avance hace que muchos objetos tecnológicos, ¿no es cierto?, se vuelvan en el corto tiempo obsoletos, ¿no? Obsoletos. Si yo le pregunto, porque yo también he hecho esa pregunta presencialmente a mis alumnos, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, miren, que tienen 17 años, ¿no?, como promedio, ¿no? ¿Cuántos celulares han tenido? ¿Cuántos celulares han tenido? Y ustedes seguramente me van a decir, profesor, hemos tenido un promedio de 3, 4 celulares. Yo hice una pregunta también en un salón y un alumno me dijo, profesor, este es mi 8º celular, ¿no? Bueno, no andé, ¿no? ¿En qué? Él me dijo que, bueno, 2 de ellos se lo habían robado, ¿no? Pero miren ustedes, ¿no? Los celulares, ¿no? Cómo se cambian, ¿no? Y mucha gente cambia celulares por el simple hecho, pues, de estar a la moda, ¿no? ¿No? De la propaganda. Estamos en un sistema consumista, ¿no es cierto? ¿No? Que nos obliga a veces a comprar cosas, dejando obsoletas, entre comillas, a cosas que todavía sirven. Seguramente ustedes saben, chicos, ¿no?, que cuando salga el nuevo iPhone 16,
¿no? En Estados Unidos no hay gente que inclusive acampa en las tiendas para comprar el iPhone. Y le preguntamos a esas personas, ¿qué iPhone tienes? Tengo el iPhone 15. ¿Y cuál es la diferencia entre el 15 y el 16? Prácticamente casi nada, ¿no? ¿Pero por qué lo hacen? Por la cuestión de moda. Entonces, también la ciencia y la tecnología, chicos, nos hace a nosotros, ¿de acuerdo? Hacer que muchos artefactos tecnológicos los declaremos obsoletos para comprar otro. Con esto finalizo. ¿En qué época, en qué acontecimiento hay una alza de venta de televisores? Las tiendas venden bastante televisores. Saga, Ripley, Oeshle, las tiendas venden bastante televisores. ¿En qué En época? Navidad, creo. En Navidad, pero hay una época que Ya, venden más. en fiestas patrias, El Día de la porque Madre. totalmente saca la quincena, la gratificación. No, pero hay un acontecimiento donde Black Friday. se compra bastante Viernes televisión. negro. En un campeonato. Ajá, no, hay una época por un acontecimiento deportivo. El mundial. Claro, pues Mundial. los mundiales de fútbol, chicos, los mundiales de fútbol, ¿no? Ahí la venta de televisores rayan. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver su mundial en un televisor con pantalla más grande, pues. ¿De acuerdo? Con pantalla más grande, ¿no es cierto? Y salen que HD, Ultra HD, 4K, y estamos mareados, ¿no? ¿No? Y queremos una pantalla más grande, ¿no? Nos dicen, ¿no? Entonces, la gente comienza. Y teniendo un televisor plano de repente de 40, no, de 40 pulgadas, yo quiero ver uno de 55, quiero uno de 60 pulgadas para verlo más, ¿no? Y deja obsoleto su televisor de 40 pulgadas, ¿no es cierto? Y, ¿no? Compra, ¿no? Un televisor nuevo, estando bien su televisor anterior. ¿Y qué pasa con esos televisores que ya son dados de baja, ¿no es cierto? ¿No? Porque muchos de los componentes como por ejemplo los televisores, no se pueden reciclar. No se pueden reciclar. Y por lo tanto, finalmente, ¿en qué cosa se van a volver? Se van a volver en basura tecnológica. Y eso también va a contaminar el agua, el suelo, y cuando se queman, el aire. ¿No? Por eso es un problema también, ¿no? La ciencia y la tecnología, ¿no es cierto?, hace que muchas cosas, también ayudados por la propaganda, ¿no es cierto?, sean obsoletos, ¿no? ¿De acuerdo? Y hay una mayor influencia del hombre sobre el medio, claro, pues, ¿no es cierto? Recuerden ustedes cuando hemos estudiado nosotros, ¿no es cierto?, el cambio climático actual que nosotros estamos viviendo tiene un responsable. Ese responsable somos nosotros los seres humanos. Al generar, ¿qué cosa? Más gases de efecto invernadero. ¿Recuerdan ustedes, no es cierto? Los gases de efecto... ¿Y cuál es el gas de efecto invernadero más importante? ¿Recuerdan? Dióxido de Dióxido de carbono. Correcto. ¿Y por qué? Porque es el que retiene más calor, ¿verdad? ¿O no? Verdadero, profe. No, sino el que más se produce. Claro, es el que hay en mayor cantidad. Porque los otros gases de efecto invernadero retienen más calor. Como por ejemplo el metano, retiene casi 300 veces más calor que el dióxido de carbono. Recuerden ustedes, los CFC retienen mucho más calor que los gases de efecto invernadero. Y esos CFC no son naturales, ¿no es cierto? Son producidos antrópicos, ¿no? Los hombres los han creado, los han generado. ¿De acuerdo? Entonces, ese cambio climático que nosotros estamos generando, ¿de acuerdo?, está haciendo que nuestro medio, por la acción del clima, esté cambiando. Y al cambiar el clima, eso va a afectar a la flora, va a afectar a la fauna, pues, ¿no es cierto? ¿No? Imagínense ustedes, ¿no? Y ustedes lo saben perfectamente, el fenómeno del Niño solamente afecta a la costa norte. Estamos hablando del caso del Perú nada más. ¿Solamente afecta a la costa norte o afecta prácticamente a todo el país? A todo el país, la sierra se ve afectada por las Pues, ¿no es sequías. cierto? Porque miren ustedes, ¿no? En la costa norte, inclusive que llegue hasta la costa central, ¿qué cosa va a haber? Aumento de temperatura, Aguas cálidas. precipitaciones, va a haber estancamiento de agua, ¿no es cierto?
las precipitaciones que van a generar. Van a generar inundaciones porque va a haber aumento del caudal de los ríos, se van a destruir, ¿no es cierto?, tierras de cultivo, se van a destruir ciudades, van a aparecer enfermedades, ¿no es cierto? Y en la sierra, ¿qué va a ocurrir? Así como en la costa hay un exceso de agua, en la sierra va a haber una deficiencia de agua, un déficit de agua. ¿Qué va a generar? Sequías, baja productividad, desertificación. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, ¿cómo la acción del hombre, ¿no es cierto?, al generar estos gases de efecto invernadero, al deforestar y al hacer una serie de actividades, finalmente terminan deteriorando el medio donde el hombre vive? O sea, el hombre mismo se está suicidando, ¿no? No es autosuicidando porque el suicidio es auto, pues, ¿verdad? Se está suicidando, pues, ¿no es cierto?, por esa irresponsabilidad que lamentablemente no terminamos de entender. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, esos son los retos que se enfrentan. Y finalmente, todo esto tiene que ver con ¿qué cosa? Tiene que ver con algo que nosotros llamamos depredación, pues, ¿no es cierto? La depredación, ¿no es cierto? La depredación, ¿no? Que es la manifestación de todo lo que hemos señalado, ¿no? La depredación, ¿no? ¿No? Que es la explotación indebida y excesiva de los recursos naturales. Y ahí está, pues, está relacionada con el aumento de la población, el uso de tecnologías. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo se manifiestan esta depredación? Se manifiesta por la deforestación, que vamos a ver que es, miren ustedes acá la imagen, no miren la deforestación, ¿no? Miren cómo han cortado los árboles. Esta es una deforestación que es para cortar los árboles para extraer madera, porque si estamos viendo acá, ¿no? Esto no es tierra de cultivo, pues, no es tierra de cultivo, ¿no? Porque para la tierra de cultivo se quema todo esto. Acá no hay nada que se ha quemado. Aquí tenemos el árbol nomás, pues, ¿no es cierto? No, esa es la deforestación, ¿no es cierto? Miren ustedes acá, tenemos una tortuguita, miren, ¿no? Cómo esa tortuguita se ha enredado con mallas, con redes de pescar, ¿no es cierto? Vemos basura, ¿no es cierto? Vemos incendios forestales, como los que observamos aquí. ¿Se acuerdan ustedes que hace unos 3 años, 4 años atrás, hubo una cadena de incendios forestales en Australia? ¿Se acuerdan ustedes? Donde se incendiaron y se perdieron cientos de hectáreas, por no decir miles de hectáreas, ¿no?, de bosques en Australia. En Brasil, ¿se acuerdan ustedes que también hubo un incendio forestal enorme, ¿de acuerdo?, ¿no?, que afectó, ¿no?, a otros países inclusive, ¿no? Entonces, ¿eso a qué se debe? Pues se debe, pues, al cambio climático, a la acción de nosotros los seres humanos, ¿no?, que estamos lamentablemente deteriorando cada vez más nuestro medio, ¿no es cierto? Y tenemos la quema de la cobertura vegetal, que obviamente eso que va a traer, pues va a traer, pues, ¿no es cierto?, la contaminación del aire, ¿no?, la contaminación de la atmósfera, ¿no es cierto?, la contaminación de mares y ríos, y la contaminación de los suelos. Y también la pérdida de la biodiversidad, que también es un tema que vamos a ver al final, que tiene que ver con esto de los problemas de los recursos naturales, ¿no? Y empezamos con la deforestación, ¿no es cierto? La deforestación. Como les dije en un momento, ¿qué cosa es la deforestación? La deforestación, ¿de acuerdo? Desertificación. Perdón, desertificación. ¿Qué cosa es la desertificación, chicos? Es la degradación, ¿de acuerdo? Es la degradación. ¿Y qué cosa es la degradación? Es la pérdida de la capacidad productiva del suelo, ¿de acuerdo? Pero no de todos los suelos, porque hay suelos que son más proclives a desertificarse. ¿Cuáles son esos suelos más proclives a desertificarse? Los suelos de las zonas áridas, los suelos de las zonas semiáridas y los suelos de las zonas subhúmedas, ¿correcto? Entonces, cuando se produce la desertificación, se va a perder la capacidad productiva de estos suelos, ¿de acuerdo? De estos suelos. Ahora, ¿cuáles son las causas que van a generar esta desertificación? Es la eliminación de la cobertura, ¿no es cierto?, de la floresta, la eliminación de las plantas que le dan cohesión al suelo, chicos. ¿Ya? Chicos, las plantas, la flora,
es como un manto, es como una capa protectora del suelo. Si el suelo pierde la cobertura vegetal, chicos, ¿de acuerdo? Va a quedar a expensas de la temperatura, va a estar a expensas del viento, va a estar a expensas del agua, que finalmente va a hacer que el suelo, la parte superior del suelo, se vaya retirando. Tiene que ver con la erosión, pues al finalmente se va a producir una erosión del suelo. Chicos, la floresta, la cobertura vegetal es importante para mantener el suelo, chicos, ¿no? Sin cobertura vegetal, el suelo pierde esa protección tan necesaria, ¿de acuerdo? Como vamos a ver también dentro de un rato cuando hablemos de la contaminación del suelo, ¿de acuerdo? Entonces va a perder cohesión, pues no va a haber algo que lo va a proteger, ¿de acuerdo? Otra de las causas es, ¿no es cierto?, el sobrepastoreo, ¿no? Cuando los animales se consumen todo el pasto y dejan sin ni siquiera las raíces, ¿de acuerdo? ¿No? Y eso también obviamente pues va a quedar el suelo sin esa protección que le da, ¿no?, la vegetación. Luego tenemos la agricultura intensiva, ¿no?, que va a agotar los nutrientes del suelo. Recuerden ustedes que el suelo se regenera solo también, ¿de acuerdo? Porque, a ver, ¿por qué, chicos, luego de una cosecha, por qué los campesinos mueven la tierra? Mueven la tierra. ¿A qué se debe que mueven la tierra? Así como aran la tierra, mueven la tierra. ¿A qué se debe? ¿Están buscando suelo fértil? Va muy bien también. Están buscando que ese suelo que ha servido para, para esa cosecha, de acuerdo, que ha producido, ¿no es cierto?, se regenere. Mueven el suelo, porque los campesinos, muchos de ellos dicen, muevo el suelo para que respire. Tienen de una u otra manera razón. ¿Por qué? Porque cuando el suelo es removido, ¿de acuerdo? El suelo, ¿de acuerdo?, que está de repente que no está en contacto con el aire, chicos, ¿de acuerdo? Ahora sí lo va a estar. ¿Y qué va a tomar del aire, chicos? ¿Qué va a tomar del aire el suelo? Un fertilizante natural, que es el nitrógeno. El nitrógeno es el principal fertilizante, ¿de acuerdo? Y el suelo, cuando se remueve, va a captar del aire ese nitrógeno que contiene. Y de esa manera se va a fertilizar. Pero obviamente, chicos, para que nuevamente el suelo, por razones naturales, vuelva a tener fertilidad, tiene que pasar un determinado tiempo. ¿Se va a recuperar en un año? Sí, pero poco. Para que nuevamente el suelo tenga esa fertilidad, ¿de acuerdo?, natural, tiene que pasar por lo menos unos 3 o 4 años para que nuevamente vuelva a tener la fertilidad natural, ¿eh? Natural. Ahí no hay que compramos abono, que compramos fertilizantes, no, la fertilidad natural. Por eso, ¿no es cierto? Por eso el suelo, muchas veces luego de una cosecha, los campesinos dicen, se deja descansar, para que nuevamente, luego de un tiempo, luego de haber movido permanentemente el suelo, recobre su fertilidad, ¿de acuerdo? Es por eso que los campesinos mueven, y es por eso que muchos campesinos también, luego de cosechar, dejan la tierra descansar para que se recupere y vuelvan a sembrar luego de 1 o 2 años, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Entonces, la agricultura intensiva. Recuerden ustedes la agricultura, ¿por qué se le dice agricultura intensiva? Porque la Alta tierra se trabaja, producción. claro, pero la palabra intensiva sinónimo es constante, permanente. Al ser buenas tierras, las tierras se trabajan permanentemente, constantemente. Chicos, recuerden ustedes que cuando nosotros tocamos el tema de el relieve del Perú, hablamos del relieve de la llanura costera, ¿de acuerdo? ¿No? Este es el mar, ¿no? Y Los esta es la llanura valles. costera, ¿no? ¿Cuáles son las tierras más fértiles del Perú? Los Valles. valles.
Claro, los valles, ¿no es cierto? Acá tenemos un río, ¿no es cierto? Y esos valles, ¿qué nombre le habíamos dado? ¿Qué nombre se le había dado? Conos Valles fluviales. transversales o conos deyectivos. Cono deyectivos, ¿no es cierto? O abanico fluviales, Fluviales. ¿se acuerdan ustedes, no es cierto? Y yo les dije que este valle que estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? Y acá también hay otro valle, miren ustedes, acá hay otro valle, ¿de acuerdo? Este es otro valle, ¿ya? Este valle se llama valle exterior, se llama así, valle exterior, porque está cerca, de acuerdo a la desembocadura. Y este valle es lo contrario, si este es exterior, este es interior. ¿De acuerdo? Este es valle interior. ¿Ya? Entonces, los valles, de acuerdo, teniendo en cuenta dónde se encuentran, ¿correcto? Reciben estos dos nombres, valle exterior y valle interior. ¿De acuerdo? Esa es la denominación que se le da a estos valles, ¿no? Imaginémonos nosotros que solamente hay valle interior y no hay valle exterior. Recuerden ustedes, yo les dije, los valles interiores, ¿dónde principalmente se encuentran? Se encuentran básicamente a partir de Ica, en la costa sur, ¿de acuerdo? A partir de Ica. ¿Y se acuerdan por qué? Porque también cuando vimos el relieve del Perú, chicos, ¿se acuerdan ustedes? ¿No? Hablamos que en la costa, ¿dónde se encontraba la costa más angosta? ¿En qué parte de la costa? Costa Costa Sur, norte, la Arequipa. costa sur. Es más angosta, pues. La costa es más angosta. ¿De acuerdo? Y por eso aquí vamos a encontrar los valles más en la costa sur, los valles interiores que exteriores. Claro que también va a haber valles exteriores, es cierto, va a haber, pero más vamos a encontrar valles interiores en esa parte, ¿ya? Esto sirve como también para repasar, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, la desertificación, ¿no es cierto?, también tiene como causa a la agricultura intensiva. ¿Cuál es la otra agricultura, chicos? Extensiva. Extensiva, muy bien. Se llama extensiva, lo vamos a ver también más adelante, pero les adelanto, extensiva es porque utiliza una mayor extensión de territorio, ya no se olviden de eso, ¿de Por acuerdo? parcelas, ¿no? Claro, ya. Más o menos es así, chicos, ¿no? Más o menos así. Si en la costa o en una tierra donde se practica la agricultura intensiva, una hectárea de tierra te da una tonelada de papa. Estoy poniendo un ejemplo nada más, ¿ya? En la agricultura intensiva, una hectárea de tierra te da una tonelada de papa. Para obtener esa misma tonelada de papa, la agricultura extensiva requiere una mayor extensión de territorio. En la agricultura intensiva utilizaban una hectárea para una tonelada, pero en la agricultura extensiva, para esa misma tonelada de papa, se requiere una extensión mayor. Vamos a poner un ejemplo, 3 hectáreas para obtener una tonelada de papa. Esa también es la diferencia entre la agricultura intensiva y extensiva. ¿Qué quiere decir? Que la tierra en la agricultura extensiva, ¿de acuerdo?, es menos productiva. Por eso se requiere, para una determinada cantidad de productos, mayor extensión de territorio, ¿ya? Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a la agricultura, en las actividades económicas. Creo que es dentro de 2 semanas, 3 semanas. No lo tengo ahorita claro, pero sí, vamos a llegar. Creo que semana 12, creo que es. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces esas son las causas, chicos, ¿no? De la desertificación, ¿no? Y obviamente también, pues, periodos prolongados de sequías, ¿no? Que habíamos hablado hace un momento, ¿no? Están relacionados muchos de ellos a los fenómenos del Niño, ¿de acuerdo? ¿No? Obviamente los periodos prolongados de sequía, ¿qué van a hacer? Que se pierda la cobertura vegetal. ¿Por qué? Porque la planta se va a secar, pues. La planta se va a secar. La cobertura vegetal va a desaparecer. ¿De acuerdo? Y obviamente el suelo va a quedar sin protección. Y por lo tanto, esa es la manera como, ¿no?, la sequía afecta a estas tierras. En cuanto a la desertificación en el Perú, chicos, ¿no es cierto? Aquí tenemos algunos datos, ¿no? El Perú ocupa el tercer lugar entre los países con mayor extensión de tierras secas en América del Sur.
el tercer lugar, ¿de acuerdo? Las tierras secas alcanzan, miren ustedes, ¿no? 516.000 kilómetros cuadrados. 516.000 kilómetros cuadrados. Lo que constituye el 40% de la superficie de nuestro país. Recuerden ustedes que el Perú tiene 1.200.000 kilómetros cuadrados. ¿No es cierto? Miren, estamos hablando más de medio millón. ¿De acuerdo? Entonces, es muy considerado. Y aquí tenemos el mapa, pues, ¿no es cierto? ¿No? Las regiones áridas y los principales desiertos, ¿no? En este mapa, ¿no? Hiperárido, miren ustedes, lo rojo. Y es donde nosotros nos encontramos, pues, chicos, ¿no? Recuerden ustedes que yo le pregunté la otra vez, Lima está construida en una zona, en un desierto. ¿Qué otra ciudad también está en un desierto? El Cairo. El Cairo, ¿no es cierto? En Egipto. Miren ustedes, ¿no? Hiperárido, ¿de acuerdo? Árido, lo que está amarillo. Semiárido, lo anaranjado. Y subhúmedo, que es, digamos, lo casi verde, ¿no es cierto? Verde olivo, ¿no? Parecido al verde olivo. Pregunto yo, ¿y por qué subhúmedo? A ver, viendo el mapa, ¿cómo podríamos nosotros explicar que estas zonas son subhúmedas? ¿Por qué? Miren ustedes dónde se encuentran, ¿no? Nos vamos alejando de la costa, ¿no? Hiperárido, árido, semiárido, o sea, va perdiendo la aridez, ¿no es cierto? Y mientras nos alejamos de la costa, va perdiendo aridez y nos convertimos en subhúmedo. ¿Por qué? Porque en esta zona, ¿qué vamos a encontrar? Pues, ¿no es cierto? En estas zonas, ¿qué vamos a encontrar? Miren. Cordillera. Las cordilleras, correcto. Las cordilleras. Y ahí, ¿qué cosa va a haber? Yunga marítima. Humedad, va a haber precipitaciones en algunas cosas. Los hielos también, producto de las glaciaciones, ¿no? Perdón, producto de los deshielos de los glaciares, van a comenzar también a tener un poco de agua esas zonas, ¿no? Por eso se les dice subhúmedas, ¿de acuerdo? Subhúmedas, ¿ya? Muy bien, vamos entonces a continuar, chicos. Y pasamos a los factores antrópicos de la desertificación en la costa, ¿no? En el sector norte, chicos, en el sector norte, ¿no es cierto? En el norte vamos a tener una erosión hídrica y eólica. Al perder la capacidad productiva, perdón, al perder la cobertura vegetal, obviamente va a entrar ahí la erosión hídrica y eólica, ¿no? ¿No es cierto? Va a haber tala y quema de la vegetación y también el sobrepastoreo de cabras, ¿no? Porque estos animalitos, chicos, se comen hasta las raíces. Con su hociquito van hasta el suelo y jalan. Ese es el gran problema que tienen, ¿no? Este tipo de ganadería, ¿no es cierto? Cuando van a un terreno, se comen hasta las raíces. Por eso en Estados Unidos, chicos, en la época, ¿no? del siglo pasado, a inicios, y a finales del siglo antepasado, hubo una guerra entre los ganaderos de ganado vacuno con los ganaderos que criaban, ¿no? ganado, como por ejemplo caprino y ovejas también. ¿Por qué? Porque los ganaderos vacunos se oponían a que estas personas, ¿de acuerdo?, vayan a esos terrenos, ¿correcto?, y se coman los pastos, porque se comían todo el pasto hasta la raíz. Pregunto, ¿qué bioma estaríamos hablando si hablamos de pastos en Estados Unidos? Praderas. Praderas, correcto, las praderas, pues, ¿no es cierto? Las praderas son lugares donde inicialmente había la ganadería, mucha ganadería, pero luego las praderas han ido cambiando, que también hay ganadería, pero ahora hay más agricultura, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, esa era la razón por la guerra entre los ganaderos de ganado caprino y ovino con los ganaderos de ganado vacuno, no había una guerra, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien. Luego tenemos a la salinización por el excesivo riego o mal drenaje, chicos. Cuando se le echa agua en exceso, finalmente, ¿qué va a brotar? Va a brotar la sal, como aquí, pues, chicos, ¿no? Miren ustedes. Está blanco, ¿no? ¿Y por qué? Porque se ha sobreregado, ¿no? Y al sobreregarse va a brotar la sal. Por eso
A veces nosotros pensamos, no, los agricultores, los campesinos, es un trabajo de repente pues que no requiere mucho conocimiento, ¿no? No, la agricultura es una actividad, ¿no?, importante que requiere también mucha sabiduría, mucho conocimiento de los agricultores. Por eso también hay profesionales que están relacionados con estas actividades, ¿no? Los ingenieros agrícolas, los ingenieros forestales, ¿no es cierto? ¿No? ¿No? Los ingenieros agrónomos, ¿no es cierto? Los ingenieros agroindustriales, ¿correcto? Entonces, no piensen ustedes que hay que echar agua y agua, no. También se echa una determinada cantidad de agua, nada más. Porque de lo contrario vas a terminar afectando no solamente al suelo, sino también vas a afectar a quién, al producto, ¿de acuerdo? Por eso hay los profesionales y ellos te asesoran, te indican, te dicen luego de cuántos días, qué cantidad de agua, ¿no es cierto? Qué fertilizante tienes que echar, ¿no es cierto? ¿Qué pesticida, qué plaguicidas, ¿no? O sea, que no es una cosa sencilla, ¿no? A veces yo pensaba cuando era chico, ¿no? Los agricultores aran la tierra, ponen la semilla y se acabó. Se van a su casa y esperan 2, 3 meses o menos para ir y cosechar. No, no es así. El agricultor tiene que estar permanentemente en cuidado de su tierra. No solamente por los rateros, ¿no?, que pueden robar sus productos en las épocas, en los días finales, sino también en todo momento, ¿no? Que no crezca hierba mala, que la planta esté creciendo adecuadamente, ¿de acuerdo? Ver si hay alguna plaga, ¿no es cierto? Algún gusanito, algunos insectos. Entonces, eso es un trabajo que es diario, ¿no? Entonces, yo antes pensaba, chicos, ¿no? En mi ignorancia de niño pensaba, no, qué fácil ser agricultor, pues, ¿no es cierto? Aro la tierra, compro semillas, lo pongo y me voy a mi casa y espero, ¿no es cierto? No, se tiene que regar, se tiene que cuidar la planta, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien. Entonces, la desertificación también en la tala de los bosques, bosques de algarrobos, zapotes en el desierto. Y esto es más grave todavía, ¿por qué? Porque esto es lo que llamamos nosotros bosque seco ecuatorial. Son bosques que están en zonas desérticas, donde también no hay muchos árboles. Y cuando cortamos el algarrobo, cuando cortamos el zapote, ¿de acuerdo? Para hacer leña, principalmente, o para de repente hacer casas, ¿no? Estamos en esos bosques que son reducidos, chicos, y cortar 3, 4 árboles es verdaderamente un desastre, pues. Porque ahí es más difícil que crezcan los árboles, ¿no es cierto? Se hace más difícil eso, se hace más difícil, ¿no es cierto?, una reforestación. Y finalmente el suelo termina desertificándose, pues, porque no va a tener la cobertura, ¿no es cierto? Y además, esos árboles, chicos, ¿qué le van a dar al suelo? No solamente lo van a proteger si es que hay lluvias, que son escasísimas, pues, en esas zonas, ¿no? Pero finalmente, ¿qué cosa le va a dar al suelo esos árboles? ¿Qué cosa Protección los va a proteger contra quién? Contra del los sol. rayos del sol, pues, chicos. Los va a proteger contra los rayos solares. Porque va a ser sombra. Va a ser sombra. ¿De acuerdo? En fin, chicos. ¿No? Entonces, miren ustedes lo importante que a veces es eso, ¿no? Y luego tenemos en la costa central y sur, ¿no?, que la costa del Perú está dividida en 3 sectores: norte, centro y sur, ¿de acuerdo? Tenemos también nuevamente la salinización por excesivo riego, ¿de acuerdo? La erosión eólica, el viento. Si no hay la cobertura vegetal, por la tala y la quema, obviamente el viento va a arrasar con la parte superficial del suelo, que digamos es digamos, la que nosotros aprovechamos más. Y luego la erosión fluvial también, ¿no? Cuando hay en épocas y periodos de lluvia, ¿no es cierto? ¿No? Los ríos crecen y finalmente van a arrastrar las tierras, pues, ¿no es cierto? Por falta de vegetación. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Ahora, en la región andina, también, ¿no? En la región andina también. Vamos a tener la vertiente occidental, las zonas interandinas y altoandinas. ¿De acuerdo? En la vertiente occidental, la erosión hídrica, ¿de acuerdo?, va a producir
deslizamientos que nosotros los llamamos, ¿qué nombre le llamamos a esos deslizamientos? Huaicos, ¿no es cierto? Yogyas o huaicos. ¿En qué relieve, en qué tipo de relieve se da? En las Yungas. no, ¿cómo se llama? ¿Qué? Valles interandinos. En las quebradas. Los huaicos o yoctas se producen en las quebradas, ¿de acuerdo? En las quebradas, tanto de la vertiente occidental como de la vertiente oriental. La vertiente occidental es la que mira al Océano Pacífico. La vertiente oriental es la que mira a la Amazonía, ¿de acuerdo? Esto es una quebrada, chicos. Es una quebrada o yogya. Imagínense ustedes que aquí había cobertura vegetal y la cobertura vegetal se perdió. Se perdió. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos nubes y las nubes que van a generar lluvias, Erosión hídrica. erosión hídrica, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se produce la erosión hídrica? ¿A qué se debe la erosión hídrica? Que la lluvia, al caer al suelo, al no tener ese manto protector, ¿qué va a pasar? Esta zona va a terminar humedeciéndose, ¿no es cierto? Se va a humedecer, ¿correcto? Porque no tienen la cobertura vegetal. Y al humedecerse, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una saturación. Y ese material que está en una pendiente, ¿qué va a pasar? Va a terminar deslizándose, ¿no es cierto? Por eso se conoce con el nombre de huaicos o yogyas. Y por eso esto se conoce con el nombre de quebrada. Todo esto es una quebrada, que también se conoce con el nombre de río seco. No se olviden de eso. Este tipo de fenómenos se da en la vertiente occidental y también se da en las zonas de la vertiente oriental también, ¿correcto? Por eso, chicos, ustedes, que seguramente me imagino la mayoría de ustedes vive en Lima, ustedes han ido a la Costa Verde, ¿no? Al circuito de playas, que es esa autopista que han construido, ¿no? Una autopista que va desde Chorrillos hasta el Callao, que está bien bacán, chicos, que acorta el tiempo para desplazarse de un lugar a otro. No sé si ustedes habrán ido. O han ido a la Costa Verde seguramente para irse a la playa Barranco, a Chorrillos, a Miraflores, ¿no es cierto? A San Miguel, a Magdalena. Si nosotros vamos y vemos los acantilados de la Costa Verde, chicos, los acantilados, ¿qué le han puesto a los acantilados? ¿Qué le han puesto a los acantilados? ¿Mallas? Correcto, mallas, correcto, mallas le han puesto. Le han puesto mallas. Aquí están los acantilados, ¿no? Aquí está el mar y aquí está la autopista. ¿Qué le han puesto a los acantilados donde había continuos deslizamientos? Le han puesto, como bien ustedes han dicho, mallas protectoras. Esas mallas impiden ¿qué cosa? Impiden que ese material que está suelto aquí caiga. Lo protege. Esa es la misma función que cumple la vegetación, ¿de acuerdo? En las laderas, en los suelos. Esa es la misma, protege, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Porque antes cuando no había mallas en la Costa Verde, el material caía y muchas veces generaba accidentes. Pasaba un carro, le caía piedras, rocas, le rompía el parabrisas y hasta había accidentes que han sido fatales, chicos. Fatales. Que había muertos. Entonces, para evitar eso se ha puesto la malla, que es el mismo papel que juega las plantas, la flora, la cobertura vegetal para proteger el suelo. ¿De acuerdo? Lo protege. ¿Ya? Muy bien. Pasamos ahora a los factores antrópicos causantes de la desertificación en la zona de la Amazonía. ¿De acuerdo, chicos? Aquí tenemos en la selva baja, ¿no es cierto? En la selva baja. Y también lo tenemos
Lo tenemos, ¿no es cierto?, en la selva alta, ¿no? Dice, la erosión hídrica grave por excesiva pendiente. Lo que yo le decía, pues, no, la excesiva pendiente en la selva alta, no, la deforestación incontrolada que generan deslizamientos y huaicos. Lo que usted también llamaban como yogyas, que está muy bien, ¿no? Las malas prácticas agrícolas que eliminan la materia orgánica y no restituyen de forma natural. Miren acá, ¿no? Miren acá cómo está barro y miren acá también este es un derrame, pues, ¿no es cierto?, de petróleo en este caso, ¿no? Cómo se va deteriorando, ¿no? La erosión fluvial de los ríos, debido a la deforestación masiva, en las orillas de los ríos produce una acelerada erosión de las mejores tierras aluviales. ¿Cuáles son las tierras aluviales? Son las tierras que arrastran los ríos. Los ríos, cuando, ¿no?, en el cauce, ¿no es cierto?, de acuerdo, los ríos bajan, pues, ¿no? Pero no solamente baja agua, sino también baja material. Y cuando ese material se va depositando en los lados de los ríos, en las márgenes de los ríos, ¿de acuerdo?, en su desembocadura, pero más que nada en los márgenes, esas se llaman tierras aluviales, ¿de acuerdo? Y esas tierras aluviales son propicias para la agricultura, claro que son propicias para la agricultura, ¿de acuerdo? Y esas se deterioran, pues, ¿no es cierto? Y también las malas prácticas agropecuarias que eliminan la materia orgánica, ¿no es cierto? Miren, acá tenemos una imagen, ¿no? Y acá tenemos otra imagen, ¿no? Cómo se va deteriorando toda esa zona, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy bien. La deforestación. La deforestación es retirar árboles, perdón. Disculpe, ¿hay alguna diferencia entre desertificación y desertización? Sí. La diferencia es principalmente que cuando nosotros hablamos de desertificación, ¿de acuerdo? Desertificación pierde la capacidad productiva, ¿de acuerdo? Pierde la capacidad productiva, ¿de acuerdo? Y la otra palabra que me decías, ¿cómo era? Desertización. Desertización. La desertización es que aumenta el desierto, ¿de acuerdo? Si en un lugar, o sea, ya estamos hablando de la cuestión física, si en un lugar, ¿de acuerdo?, el desierto tenía una extensión, un desierto árido, tenía una extensión, vamos a suponer, de 100 hectáreas, en la desertización, ¿de acuerdo?, aumenta la cantidad del desierto en hectáreas, ¿no? Si era 100 hectáreas, ahora son 110 hectáreas, está aumentando. ¿Ya, hijitos? Esa es la gran diferencia, ¿no? Ahora pasamos a la deforestación, y la deforestación, chicos, ¿de acuerdo?, es retirar árboles sin una replantación adecuada, ¿de acuerdo? ¿Y a qué se debe? Principalmente la agricultura migratoria, ¿no? Miremos acá, miren, ¿no? Este terreno de acá, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Ha venido un agricultor, ha cortado y ha quemado, ¿no? Ha sembrado, ¿y qué es lo que pasó? Ya, pues, ¿no? Como hay un montón de terreno en la selva, hago lo mismo más allá, ¿no es cierto? Miren, esta es una zona donde primero se cultivó. Ese agricultor luego vino acá. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Porque por lo menos aquí, ¿qué cosa ha crecido? Una cobertura vegetal, ¿de acuerdo? Pero ya no hay árboles. Lo que ha habido es, de repente, pastos, hierbas que ha crecido. Esta es una deforestación, ¿no es cierto?, reciente, porque vemos ahí, ¿no?, cómo está el suelo, ¿no? Y esto se debe, pues, a la agricultura migratoria principalmente, ¿no? Ya acá han deforestado y esta es una, ¿no? Y ya acaban de repente a sembrar algo, ¿no? Y también la minería ilegal, pues, sobre todo aurífera del oro. Miren acá, ¿no? Miren, como yo les expliqué la otra vez, ¿no? Recuerden ustedes, ¿no? Aquí tenemos el suelo, ¿no es cierto? Y aquí tenemos los árboles, ¿no es cierto? Los árboles, ¿no? Aquí hay árboles, aquí hay otros árboles, ¿no es cierto? Aquí hay árboles. ¿Y dónde está el oro? ¿El oro dónde está? El oro está en el suelo, en forma de polvo de oro, mezclado con el suelo. Pepitas de oro, con otros le llamamos. Ahí está el oro. Entonces, si el oro está en el suelo, ¿qué nos impide remover el suelo? La vegetación.
hay que terminar con la vegetación. Por eso aquí vemos que no hay nada de árboles, pues chicos. No hay nada de árboles. ¿De acuerdo? Ahora, retirados los árboles, podemos ya remover el suelo donde está el oro. ¿Y qué utilizamos para remover el suelo? Agua. Por eso se llaman lavaderos de oro. ¿Y qué hacemos para juntar el oro, separarlos de otros elementos? Utilizamos mercurio y el mercurio va a contaminar el agua, como vamos a ver otra cosa. Luego tenemos la tala ilegal también, pero para cultivo de coca. Y principalmente, ¿en qué parte del Perú, en qué lugar del Perú se da eso? En un lugar que es conocido como el nombre de Braen, ¿correcto? ¿Qué significa la palabra Braen, chicos? Valles de los ríos de... Valle de Ríos. Correcto. A de Apu, Apurímac, N y Río Mantaro. ¿De acuerdo? Valles de los ríos Apurímac, N y Mantaro. Eso se conoce con el nombre de Braen. Y esa es una zona donde hay una gran actividad del narcotráfico, chicos. Y ahí justamente se tala los árboles para cambiar a tierras de cultivo, pero ¿de qué cosa? De coca. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Y estos narcotraficantes, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el primer producto que sale de la hoja de coca? ¿Cuál es el insumo para la cocaína? La pasta básica. Correcto, la pasta básica de cocaína. Eso es lo que se hace, lo que se elabora en el Brain. Chicos, ¿y quién le da seguridad? ¿Quiénes son los chalecos de los narcotraficantes en el Brain? Cierta porción de terroristas que no... Claro, correcto. Esos remanentes de Sendero Luminoso, ¿no? Que ya no están luchando por el cambio del sistema, ¿no? Esos se han vuelto en chalecos, en seguridad de los narcotraficantes, ¿de acuerdo? Y eso le dan plata, pues, los Quispe Palomino, como por ejemplo, ¿no? Que viven de eso, ¿no? De darle seguridad a los narcotraficantes, y los narcotraficantes a cambio de eso le dan plata y le dan armas, ¿no es cierto? Y por eso la policía, el ejército ingresa ahí, a veces hay mucha resistencia, pues. Además es una zona agreste, ¿no? Hay muchas emboscadas, pues, ¿no es cierto? Ellos aprovechan eso para emboscar a los militares, a los policías y mueren muchos de ellos, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien. Luego la tala para combustible, ¿no? Para leña, la tala comercial, ilegal, sobre todo, como yo les dije la otra vez, ¿no es cierto? ¿De qué cosa? Sobre todo de árboles que son más comerciales, más atractivos, como el cedro, como la caoba. Y recuerden que la otra vez le dije, ¿no? La caoba, que es un árbol que de una manera muy bonita, de color rojizo, y es durable, ¿no es cierto? En algunos lugares de la selva del Perú se ha extinguido. Por eso la caoba está prohibida de ser vendida. La caoba está en veda, por eso se dice, ¿no? Va a llegar un momento en que seguramente se va a permitir cuando se recupere, ¿no es cierto? Pero por el momento hay veda de caoba, está prohibida. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Y las obras de infraestructura también, ¿no? Imagínense ustedes, chicos, imagínense ustedes hacer una carretera, solamente que una ciudad con otra que están separadas 10 kilómetros. Imagínense ustedes, hacen una carretera y miren ustedes esa carretera, ¿cuánto árbol talaría? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Y son 10 kilómetros de carretera. Por eso también las obras de infraestructura, ¿no es cierto?, contribuyen a la deforestación. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, estamos viendo, ¿no?, de que es muy peligroso. Acá tenemos un mapa, ¿no? Chicos, miren, la distribución de los bosques por zona climática, ¿no? Bien interesante este mapa porque aquí a ver, ¿qué bioma es este que está acá? Estoy señalando de amarillo. La Taiga. taiga. Este bioma que está acá, ¿qué bioma es? Estepa. No. Praderas. Bosque. China, Europa, Templado. Estados Unidos.
Bosque No, bosque templado, templado, perdón. correcto, bosque templado. Y acá esto ya es más fácil, pues el bosque, Bosque tropical. bosque Tropical. tropical, ¿cierto? El bosque tropical, ¿de acuerdo? Esas son, ¿no es cierto? ¿No? Donde encontramos nosotros bosques, pues, ¿no es cierto? Bosques, ¿no? ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, por eso dice bosques tropicales, esto que están acá, ¿no es cierto? Bosque tropical. Bosque templado. ¿No? Se están alejando del Ecuador, pero no está cerca, zonas frías, ¿no es cierto? Y ya la taiga, pues, ¿no es cierto? Bosque boreal, ¿no? Pues la taiga, bosque boreal. Y yo les dije, ¿no? Bueno, no sé, no recuerdo bien si les dije o no, ¿dónde hay mayor cantidad de árboles? Taiga. En la taiga. En En la la zona. taiga, correcto, la taiga. Superficialmente, chicos, la taiga, ¿de acuerdo? Tiene mayor cantidad de floresta, de bosques, de árboles que la Amazonía, por si acaso, ¿no? Ya eso ya es, ya es algo ya que ha sido, digamos, comprobado, ¿ya? Muy bien. La deforestación en el Perú, miren ustedes, pues obviamente la floresta es el recurso renovable más importante que tiene el Perú. ¿De acuerdo? Se puede renovar, claro, pero la renovación de la floresta, chicos, no es a corto plazo, pues. La reforestación es a mediano y a largo plazo. Ese es el gran problema, pues. Si nosotros talamos un árbol que tiene 20 metros, ¿de acuerdo? ¿Cuándo se va a reemplazar ese árbol? Cuando nosotros plantemos, ¿no es cierto?, un plantón de ese árbol, de esa especie, pero cuando recién tenga 20 metros. Y para que tenga 20 metros tiene que pasar ¿cuántos años? Por lo menos unos 12, 15 o 20 años, ¿no? Por eso, si bien es cierto, se puede recuperar la floresta, pero es a largo plazo y mínimamente a mediano plazo. Y ese es el gran problema, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los departamentos más perjudicados? Obviamente, departamentos amazónicos como Loreto, Ucayali, ¿no es cierto? Loreto, Ucayali, San Martín, Huánuco, Madre de Dios, Junín, Pasco y Amazonas, ¿no? Son los que tienen una mayor tasa de deforestación en el Perú, una mayor tasa de deforestación, ¿no es cierto? Muy bien. Y aquí tenemos cómo se monitorea la deforestación, ¿no? En la zona amazónica, ¿no es cierto? ¿Correcto? Pues monitoreo, ¿no?, de la Amazonía andina peruana, ¿no? Cómo se va monitoreando, ¿no? ¿No? Y eso, ¿saben cómo lo hacen, chicos? Lo hacen mediante imágenes. Imágenes que envía un satélite, chicos. Se contrata satélites para que manden imágenes, para señalar dónde hay mayor deforestación. Eso lo vimos nosotros en geografía, segunda clase, cartografía. Sí. ¿Cómo se llama a eso? La tecnología aplicada a la cartografía. Y ahí hablamos Sí. de tres. ¿A cómo se llamará? Las imágenes No, que sí. tienen satélites. De Sí, y imágenes la otra es la SIG, el otro es teledetección con lo que son rayos. ya. Pero ¿cómo se llama? Percepción. Percepción remota. Correcto, percepción remota. Correcto. Y luego también había otra, pero que ya no era tan elevada. ¿Cómo se llamaba? Las fotografías. ¿no? Aerofotografías. Correcto. Muy bien, chicos. Me encanta. Me encanta que sean ustedes tan acuciosos, ¿ya? Muy bien. Muy bien. ¿Y qué nos dicen? Miren, acá está, pues yo le hablaba de plantones. Estos son los plantones, pues chicos. No vienen acá que tengan una bolsita. Eso se siembra, pues. Pero miren, para que miren, acá está el plantón, ¿no? Para que este plantón crezca nuevamente como el árbol que fue cortado, ¿no? Por él, tienen que pasar muchos años, pues chicos, ¿no es cierto? Muchos años. No es tan fácil. Por eso, si bien es cierto, es renovable la floresta, pero es a mediano plazo. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Vamos avanzando. Entonces, ahora tenemos la contaminación del agua, chicos. La contaminación del agua, ¿qué cosa es la contaminación del agua, no? Es el cambio en la calidad de tipo químico, biológico y físico. La va a ser perjudicial para los organismos vivos que viven en ella y que también se abastecen de ella. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora, hay una situación bien importante, ¿de acuerdo? La contaminación, la introducción directa de sustancias contaminantes, ¿no es cierto? Primero van a contaminar los ríos y luego los ríos van a llevar sus aguas a los lagos y luego van a llevar sus aguas a los mares. Eso no significa que también, ¿no?, el agua
es contaminada directamente, ¿no? Sino que también un agente que traslada la contaminación hacia lagos y mares son los ríos, ¿de acuerdo? Y que también van a contaminar, también se van a contaminar los acuíferos, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cuándo se contamina el agua? Cuando esos contaminantes superan la capacidad de absorción, porque el agua tiene una capacidad de absorción. Cuando se ingresan elementos contaminantes, el agua se puede, digamos, autopurificar, pero cuando estos elementos son poquitos, pero ya cuando exceden, ya no se puede, pues, ¿de acuerdo? Ya no se puede, ¿no? Autopurificar, digamos, ¿de acuerdo? ¿No? Y ahí tenemos las consecuencias. Obviamente, cuando uno toma agua contaminada, vamos a tener enfermedades infecciosas estomacales, ¿de acuerdo? Obviamente va a morir mucha gente, ¿no es cierto? Y va a alterar los sistemas acuáticos y del litoral, ¿de acuerdo? Y obviamente va a haber una disminución pesquera. ¿Por qué? Por una sencilla razón. A ver, chicos, aquí tengo tierra de cultivo y acá tengo un río. Ya vamos a ver acá está el río, ¿de acuerdo? Acá está el río. Este es el río y acá tengo tierra de cultivo. Tierra de cultivo. Muy bien. El campesino, para que tenga una mayor producción, ¿qué cosa le ha agregado a la tierra? ¿Qué le ha agregado al suelo? ¿Qué le ha Nitratos y agregado? fosfatos. Claro, le ha agregado, en otras palabras, fertilizantes. Muy bien, entonces hay fertilizantes en el suelo. Muy bien, esas tierras son llamadas tierras de secano. Chicos, ¿qué significa tierra de secanos? Es en la Tierra de sierra, secano. depende de las lluvias. Correcto, muy bien, dependen de las lluvias. ¿Ya? Aquí está, la tierra de secano. Cae la lluvia y el agua que está en la tierra de cultivo, ¿a dónde va a ir? Al 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 río. río, correcto. Esa agua va a ir al río, correcto. Pero esa agua, ¿qué cosa va a arrastrar? Lo que le ha echado el campesino a la tierra para que tenga más productividad. ¿Qué le ha echado? Nitratos y fosfatos. Fertilizantes. Correcto, nitratos y fosfatos, fertilizantes. Entonces, esa agua va a ir al río con fertilizantes. Y los fertilizantes son para que crezcan plantas. Y en el río y en el agua de los ríos hay plantas. Sí, hay plantas acuáticas. Acuático. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va Vegetación. a pasar si llega fertilizantes al río? ¿Qué va a pasar con esas plantas? Va a crecer y generar la Corre. eutrofización, ¿no? Claro, pues muy bien. Se va a producir la eutrofización. Y las plantas van a crecer en el agua, en mayor cantidad. ¿Correcto? Muy bien, muy bien. ¿Y que ese es beneficioso? ¿Es provechoso o no? Es dañino porque genera Claro, es dañino, pues. ¿Por qué es dañino? Porque va a afectar a los organismos, a los peces, a los camarones, ¿no es cierto? En Lima, en algunos lugares de Lima, en algunos ríos de Lima o en algunos ríos de Arequipa. ¿Por qué? Porque estas plantas, ¿qué van a utilizar del agua? oxígeno. El oxígeno. Y como hay un montón de plantas producto de lo que ha llegado más fertilizantes, esas plantas se van a acabar con el oxígeno. Y finalmente ese oxígeno, que también es utilizado por los animalitos, no van a poder utilizarlos. ¿Y qué va a pasar con los animales? Van a desaparecer. Mueren y generan pantanos, ¿no? Correcto también, pues al haber un exceso de plantas, ¿de acuerdo? Generan, ¿no es cierto?, otro tipo de relieve, ¿no es cierto? Bofedales Entonces, creo que también le eso es llaman. lo que ocurre. ¿Perdón? Bofedales creo que también le llaman, ¿no? Pantanos Claro, bofedales. bofedales, ¿no? Bofedales en las zonas altas. En las zonas altas hay bofedales, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que ocurre, la eutrofización. Entonces, por eso yo les decía hace un momento, cuando yo les hablaba, ¿no? La agricultura, a veces piensa, no, para eso hay, pues, hay
técnicos, especialistas, profesionales, que indican cuánto se tiene que echar de fertilizantes, cuánta cantidad de agua, ¿no es cierto? Para que no ocurra estas situaciones que son negativas porque van a contaminar el agua, ¿de acuerdo? Muy bien. Otra de las aguas, perdón, otra de las cosas, ¿no? Es que se echa mucho contaminante, ¿de acuerdo? Mucho contaminante, ¿no? ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, esos contaminantes, ahora chicos, miren, la cosa es así. Aquí tenemos nosotros el mar, pero ahora felizmente se está haciendo una política, ¿de acuerdo? Una política de tratamiento de aguas residuales o de aguas hervidas, ¿de acuerdo? Se llaman plantas de tratamiento de agua servida, residual o aguas negras, ¿de acuerdo? ¿Cómo es esto, chicos? Es así, ¿no es cierto? Aquí vienen las aguas negras, ¿de acuerdo? Las aguas negras, y estas aguas negras, ¿ya? Van a pasar a una planta de tratamiento. Van a estar en un primer reservorio. En este reservorio, chicos, el agua se le va a quitar todo el material sólido. Físicos. Claro. Luego va a pasar a la otra. Los activados, ¿no? Se le quita también otro tipo, ¿no? Orgánico. Pasa acá y se le quitan los detergentes, ¿de acuerdo? Se llama planta de tratamiento. Entonces, es agua casi limpia, porque siempre va a quedar algo de contaminación, casi limpia. ¿A dónde va a ser llevada? Nuevamente va a ser de vuelta, ¿a dónde? Al mar. Va a ser de vuelta al mar, ¿de acuerdo? Eso es lo que se está haciendo ahora. ¿Para qué? Para que no se contamine el agua de los mares. Porque recuerden ustedes, y seguramente lo saben, ¿no? Las aguas servidas, ¿dónde terminaban? Las aguas servidas de la ciudad de la costa. ¿A dónde terminaban? En el mar. En el mar. ¿De acuerdo? Ahora ya no ocurre eso, pues, porque se ha construido planta de tratamiento para descontaminar en lo posible el agua y luego retornarla al mar, para que se inicie luego el ciclo hidrológico del agua. ¿No es cierto? ¿De acuerdo, chicos? Ya. Entonces, esa es una de las alternativas que se propone. Contaminación del aire, chicos. La contaminación del aire también es muy similar a la del agua en cuanto a su concepto, ¿de acuerdo? ¿No? Es la presencia en el aire de uno o más contaminantes, ¿de acuerdo? En concentraciones y niveles tales que puedan constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de la vida de la población y a la preservación de la naturaleza. ¿Cuáles son los orígenes de los contaminantes? ¿No? Vamos a tener fuentes biogénicas, o sea, fuentes naturales, y fuentes antropogénicas, la acción del hombre, ¿no es cierto? ¿No? En fuentes biogénicas, ¿qué cosas? ¿Como qué? Vamos a tener como, por ejemplo, erosiones, erupciones volcánicas, ¿no es cierto? ¿No? Incendios forestales, no provocados, sino producto, ¿no?, de la naturaleza misma, ¿no?, que lo han generado, ¿no? ¿Y cuáles son las fuentes antropogénicas? ¿No? Las actividades humanas, pues, ¿no es cierto? Sobre todo las actividades industriales, ¿no es cierto? El transporte, ¿no? Como aquí estamos viendo en esta infografía, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien. Entonces, y cuando hablamos de la calidad del aire, ¿de acuerdo? ¿No? Cuando hablamos de la calidad del aire, lamentablemente el Perú es uno de los países que tiene una mayor baja calidad del aire en Latinoamérica, ¿no? Ha habido una encuesta, ¿no?, entre 117 países y lamentablemente el Perú, ¿no?, es uno de los países probablemente con una contaminación, ¿no es cierto?, del aire, ¿no?, mayor que muchas otras ciudades, ¿no es cierto? Muchas otras ciudades, ¿no? Por eso, ¿no?, el material particulado que es PM, ¿no es cierto?, ¿no?, que son partículas muy pequeñas, ¿no? Que son tan pequeñitas, ¿no?, que muchas de ellas tienen 2 micrómetros, ¿no? Y esas son las partículas que están en suspensión y que a veces, chicos, y que a veces nos dañan, ¿no?, a la salud, ¿no? Sobre todo las vías respiratorias. No estamos nosotros en un lugar donde hay bastante contaminación del aire, respiramos, ¿no es cierto? Y vamos también nosotros a aspirar, ¿no?,
esas sustancias que están flotando en el aire y eso nos hace daño, pues, ¿no es cierto?, a nuestra salud, a la vía respiratoria y a los pulmones, ¿no? Por eso la naturaleza también es sabia, ¿no es cierto? Por eso al interior de nuestra nariz es húmedo o no, chicos, nuestras Sí, fosas nasales. Es húmedo, ¿por qué? Porque eso va a permitir captar, pues, ¿no es cierto?, esas partículas líquidas y sólidas que están flotando, ¿no? ¿Correcto? ¿Y por qué nosotros también dentro de las fosas nasales tenemos cilios. pelitos, ¿no es cierto? Para que también pueda, ¿no? Captar, ¿no? Que no entre, pues, ¿no? Esos. Y por eso, disculpen, no soy cochino, disculpen, ¿no? Y a veces no nos salen adentro, ¿no? Como costritas, que tenemos que limpiarlos. Y Sí, es justamente producto de la sociedad, pues, ¿no? Que lamentablemente, felizmente, las fosas nasales detienen, ¿no? Pero como ahora hay en mayor cantidad, lamentablemente a veces no se puede contener todo eso, ¿no? Y terminamos, ¿no? Terminamos absorbiendo eso, ¿no? Por eso es importante, ¿no es cierto? A veces, ¿no? He visto, ¿no? Por internet la otra vez, ¿no? Personas que se cortan, ¿no? Los vellitos que tienen en la fosa nasal y eso no se puede hacer porque estarías tú impidiendo o evitando tener una rejilla natural, ¿no? Que impide el paso de esos elementos que están ahí en suspensión, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los gases contaminantes, no? Los gases más contaminantes tenemos ahí, ¿no? El dióxido de azufre, el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, y la mayor parte de estos, ¿no? Se va a producir, ¿no es cierto?, por la combustión de carbón y de petróleo, por la gasolina, combustión de la gasolina, del carbón y del petróleo, y también, ¿no es cierto?, por el carbón y el petróleo, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien, chicos, vamos a seguir avanzando, ¿no? Tenemos ahí las medidas del desarrollo sostenible que nos dicen, ¿no? Para que no se produzca tanta contaminación, ¿no es cierto? El uso de bombillas, electrodomésticos de bajo consumo, usar transporte público, ¿no? Mantener los automóviles en debido mantenimiento, ¿no? Su afinamiento, con lo que se dice, ¿no? Para que no genere tanto smog, tanto humo. Y también se está pidiendo, ¿no? Cambiar, ¿no? A vehículos eléctricos o a vehículos híbridos, ¿no es cierto? Pero ustedes saben que estos vehículos que recién se están introduciendo al mercado automotriz todavía son caros, ¿no? Va a llegar un momento en que de repente ya pues la mayor parte de los vehículos sean eléctricos, ¿no es cierto? ¿No? Y que son, digamos, más ecológicos, ¿no? No contaminan tanto, ¿no? Pero por el momento cuestan más caro que un vehículo a gasolina, ¿ya? Estos vehículos eléctricos o híbridos, ¿no? Y ustedes saben que es importante estos vehículos, claro, ¿no? Son importantes porque, pero para reemplazar a la gasolina ellos tienen una batería. Y esa batería, ¿cuál es la principal materia litio. prima que se utiliza? El litio, muy bien, el litio, ¿no? ¿Y el Perú tiene litio? Sí tiene litio, pero más litio tiene Bolivia, Argentina y Chile. Aproximadamente, la otra estaba leyendo, no sé si se habrán equivocado, el 40% de todo el litio del mundo, del mundo, se encuentra en esos países. El Perú tiene también, ¿no? Pero la mayor cantidad, la mayor concentración de litio en el mundo está entre Argentina, Bolivia y Chile, ¿no? Que va a ser de repente un recurso muy, muy apetecible y muy comercial cuando ya, pues, ¿no? Se hagan solamente vehículos eléctricos, que seguro en determinado momento va a llegar, ¿no? Porque ustedes saben que el petróleo se va a acabar tarde o temprano, ¿de acuerdo? Claro que van a pasar años, ¿no? Pero va a terminar agotándose, ¿no? Y cuando se agote va a ser más escaso ese recurso y más caro, entonces se tiene que cambiar la matriz energética en este caso, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien, chicos. Luego tenemos la contaminación del suelo, que tiene que ver mucho con la desertificación también, chicos, ¿ya? Las fuentes contaminantes son las prácticas, perdón. Las fuentes contaminantes, ¿cuáles son? ¿No es cierto? Las prácticas agrícolas deficientes, que tienen que ver también, pues, ¿no es cierto?, con el uso de pesticidas y de plaguicidas, la gestión inadecuada de desechos sólidos también, ¿no? La basura, que termina contaminando. Por eso yo le decía, ¿no? Yo le decía hace un momento, cuando hablamos de los recursos naturales, ¿no? El cambiar
objetos tecnológicos finalmente va a generar basura, ¿no? Y esa basura va a ir a los suelos, se va a quemar, va a ir al aire, o muchos de ellos también van al mar, ¿no es cierto? Y que va a terminar contaminando, ¿no? Entonces los desechos sólidos en este caso son los que van a afectar el suelo, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Y la lixiviación, ¿no es cierto? La lixiviación. ¿Qué cosa es la lixiviación? Tiene que ver principalmente con Los los minerales. relaves mineros. Los relaves mineros, ¿no es cierto? Entonces, la lixiviación es muy importante, chicos, ¿no? ¿Por qué? Por una sencilla razón. Ustedes saben que los minerales a los seres humanos no se nos entrega digamos, digamos, en forma tal en que encontramos oro, una tonelada de oro, ¿no? No, sino los minerales están mezclados con otros minerales y con rocas. ¿Y cómo se separan los minerales de las rocas y de otros minerales? Una sencilla razón. Es mediante la pulverización. Los minerales que están mezclados con otros minerales y con rocas se trituran, se pulverizan. Y de ahí son llevadas a unas plantas donde justamente se produce la lixiviación. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y donde se utiliza agua y unos componentes también químicos donde se separan los elementos, ¿no? Y el agua sobrante es devuelta, ¿de acuerdo?, a los ríos, y los ríos llevan ese agua contaminada y que finalmente van a contaminar el suelo también, ¿ya, chicos? Muy bien, muy bien. Ahora, chicos, la contaminación del suelo tiene consecuencias, pues, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las consecuencias? La pérdida de la productividad, pues, ¿no es cierto? La degradación, la muerte de organismos útiles cuando se utiliza demasiado pesticidas y plaguicidas. Y luego también los plaguicidas se van a concentrar en la cadena alimentaria de algunos productos que finalmente los consumimos nosotros y finalmente vamos a tener que enfermarnos si vamos a consumir, ¿no? Miren ustedes, ¿no? Miren la cantidad de basura que se echa acá, ¿no es cierto? Aquí se está echando muchos pesticidas, plaguicidas, ¿no es cierto? La cobertura vegetal que se va perdiendo, miren, ¿no? La salinización también, ¿no? ¿No? Entonces aquí vemos, ¿no?, cómo se va perjudicando lamentablemente el suelo, ¿no? Y muchas veces por la acción de nosotros los seres humanos, por nuestra inconsciencia, ¿no? Y la pérdida de la biodiversidad, que también es algo que está acrecentándose, chicos, ¿no es cierto? Porque es la disminución o desaparición de la diversidad biológica. Recuerden ustedes que en la clase pasada, ¿no?, hablamos de que había niveles de biodiversidad, ¿no es cierto? Primero era la diversidad de Genes. genética, Genes, correcto, especies correcto. La otra la diversidad de especies, Especies. ¿de acuerdo? Y la otra la diversidad de Ecosistemas. ecosistemas, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Y se acuerdan ustedes que yo le puse un ejemplo de los perritos, pastor alemán, labrador, pequinés, bulldog. Ese es un ejemplo de qué diversidad. ¿De Genes. especies Genes. o genética o de ecosistemas? Genes. De genética, correcto, ¿no es cierto? Y había una pregunta, ¿se acuerdan? En esa semana, la primera pregunta de una casera de las verduras que vendía papa, vendía lechuga, vendía tomates, vendía limón, Especies. ¿no es cierto? Era diversidad de Especies. especies, ¿no es cierto? ¿Correcto? Porque esa diversidad de especies no solamente se da en el reino animal, sino también se da en el reino vegetal, pues, ¿no es cierto? No, y un ejemplo también son las papas, ¿no es cierto? Esa diversidad de qué? Genética, pues los diversos tipos de papas es diversidad genética. Papa María, papa Canchán, papa Guairo, ¿no? ¿No? Papa Tomasa, un montón de papas hay, ¿no es cierto? Esa es diversidad genética, ¿no? Otro ejemplo de diversidad genética en cuanto a las plantas, el maíz, ¿no es cierto? Maíz morado, maíz para choclo amiláceo, ¿no? Maíz amarillo para el pollo, maíz potcor, cancha potcor, maíz jora, ¿no? Entonces también hay bastante, ¿no? Y también se da en cuanto también en otras especies, ¿no? En flora, como por ejemplo hay varios tipos de rosa, varios tipos de orquídeas, ¿no?, que nos pueden servir como ejemplo, ¿de acuerdo? ¿No? A ver, y creo que también alguna vez le comenté, a ver, chicos, para terminar esta parte, el Ártico y la Antártida son muy parecidos en cuanto al clima, ¿verdad?
¿De acuerdo? Sí, Muy bien. Pero ¿cuál está desapareciendo? ¿Cuál va a desaparecer más rápido si sigue esta situación del cambio climático? ¿Cuál va a desaparecer el más rápido? Ártico. El Ártico, correcto. Porque el Ártico es agua congelada, ¿verdad? Sí, Mientras que la Antártida es un continente congelado, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuál es el animal más representativo del Ártico? el oso polar. El oso polar. Correcto, el oso polar. Muy bien. Y el oso polar, de acuerdo a las estadísticas y a la tendencia, porque se está desapareciendo su bioma, su hábitat, su ecosistema también, ¿no es cierto? Está condenado a extinguirse, ¿verdad? ¿De Claro. acuerdo? Muy bien, está condenado a extinguirse. Pero si nosotros tenemos un lugar que es parecido o igual al Ártico donde viven los osos, hay que llevar a los osos pues al Ártico, a la Antártida, para que ahí vivan y no permitamos que se extinga. ¿Estaría bien esa idea? No, vértice de la extinción se podría decir y además es una especie exógena. Claro, pues. Es una especie, se convertiría en especie invasora. Chicos, en la Antártida no hay depredadores. ¿Y qué pasaría si llevamos al oso polar a la Antártida en barcos, en aviones, lo trasladamos y dejamos que los osos polares vivan en la Antártida? ¿A quién se comerían, en primer lugar? Morsas, A los pingüinos. pingüinos, No, ¿no es cierto? A los pingüinos, a las focas y a los otros animales que hay ahí. Se terminan con los pingüinos, entonces ahora ¿quién se van a comer? A las aves, a sus huevos, y van a terminar, porque el oso es un depredador, pues, y se va a acabar con todas las especies de la Antártida. Porque al tener alimentos, la población de los osos va a aumentar y su necesidad de alimentación va a aumentar y va a terminar extinguiendo o desapareciendo a todas esas especies. Por eso, esa es una, como bien escuché y dijeron ustedes, es una especie exógena, es una especie invasora, chicos. Por eso, lamentablemente, el oso, con el paso del tiempo, está condenado a extinguirse. Porque al desaparecer su hábitat que está en el norte, el oso está viajando al sur. Está ahora invadiendo localidades donde viven las personas. ¿De acuerdo? Y los osos van a atacar a las personas. ¿Y las personas qué van a terminar? Matando a los osos, exterminándolos. Ya también saben ustedes que muchos osos polares ya se han cruzado con otros osos, con los osos grises. ¿De acuerdo? Se han cruzado. Entonces ya están apareciendo nuevas razas de osos, ¿no? Por decir, ¿no? Nuevas, mejor dicho, variedades de osos. ¿De acuerdo? ¿No? Es así, pues lamentablemente nosotros no podemos ir contra la naturaleza, pues lamentablemente nosotros somos los causantes de eso, no en gran medida, pero no podemos hacer eso. Entonces se convirtió en una especie invasora. Y eso ha pasado también aquí en el Perú y concretamente en Lima, chicos. Ustedes saben que hay algunos distritos que tienen más áreas verdes, más árboles que otros, ¿no? Y entre los distritos son los distritos, digamos, más pudientes, ¿no? Como por ejemplo San Isidro, Miraflores, que tienen gran cantidad de áreas verdes, tienen árboles en sus avenidas, en sus calles, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En esos árboles, en esos parques, vivían unas ardillitas nacionales, por ponerle un nombre, ¿de acuerdo? Ardillas nacionales. Estas ardillitas nacionales convivían en armonía con las aves que vivían también en esos árboles, que hacían sus nidos, hasta que algunos vecinos de esos distritos tenían como mascota ardillas, pero que no eran ardillas nacionales, eran ardillas de otros países, eran ardillas de Europa, de Estados Unidos, y que las trajeron acá como mascotas, pero que luego las soltaron. ¿Y qué pasó con esas ardillas foráneas, exógenas? Terminaron desplazando a las ardillas nacionales. Correcto. Las ardillas nacionales comenzaron a perder población porque fueron desplazadas por las ardillas extranjeras exógenas foráneas. Pero no solamente eso. Hay un ave que es endémica, ¿de acuerdo? Es una variedad endémica en la costa. Se llama la tortolita. Es como una paloma más chiquita, pero de color así canelita, ¿de acuerdo? Media beige, ¿de acuerdo?
esas ardillas exógenas iban a los nidos de las tortolitas y se comían sus huevos. No solamente desplazaron y están terminando con la población de las ardillas nacionales, sino que también están terminando con la población de las tortolitas. Eso es lo que pasa cuando se introduce una especie exógena en un ecosistema que no le pertenece. Terminan acabando con las otras especies nativas del lugar. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, muy bien. Entonces, eso es lo que está pasando, ¿ya? Primera pregunta, segunda pregunta, tercera pregunta, cuarta pregunta, y aquí tenemos las claves para que tomen un pantallazo, chicos, y pasamos rápidamente pasemos a... Profe, una consulta. Dime. La contaminación, no, bueno, digo, el calentamiento global sería un tipo de cambio climático. ¿Perdón? El calentamiento global sería un tipo de cambio climático. No, el calentamiento global es una causa del cambio climático. El cambio climático que estamos experimentando nosotros en nuestra época es producto del calentamiento global, ¿de acuerdo? Es el principal factor, causa del cambio climático actual es el calentamiento global y debido principalmente a nosotros, los seres humanos, a causas antropogénicas. Recuerden ustedes, chicos, que el CO2, que es el principal gas de efecto invernadero, comenzó a producirse en grandes cantidades. ¿Desde cuándo? Desde la primera revolución industrial, cuando se utilizó el carbón, ¿de acuerdo? Y se siguió incrementando cuando se cambió de carbón a el petróleo y a los combustibles fósiles, como por ejemplo el petróleo, ¿de acuerdo? Entonces, el calentamiento global, ¿de acuerdo? Es la causa del cambio climático, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? El cambio climático es un proceso que tiene que ver con el calentamiento global. ¿Qué cosa es el calentamiento global? Es el aumento de la temperatura, ¿de acuerdo? Debido a las actividades humanas que generan más gases de efecto invernadero, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Porque también creo que les expliqué que el efecto invernadero es otra cosa. Calentamiento global, efecto invernadero, cambio climático son conceptos distintos. ¿Pero tienen relación? Sí, mucha relación. ¿De acuerdo? Entonces, el cambio climático tiene como causa al calentamiento global, que es el aumento de la temperatura del planeta debido a factores y causas antropogénicas, sobre todo al aumento de los gases de efecto invernadero que retienen calor, calor del sol o calor de la tierra. Del sol. De la Tierra. De la tierra, que nosotros lo conocemos con el nombre de energía Radiación infrarroja. infrarroja, correcto, muy bien, radiación infrarroja, ¿ya? ¿Ya, hijito? Muy bien. Pasamos entonces ahora a aspectos que fundamentan nuestra peruanidad, ¿no? Sentido de pertenencia, ¿no es cierto? Sentido de pertenencia, ¿no? Y nuestro país es un país muy diverso, pues, chicos. No solamente por cuestiones geográficas, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Sino también por cuestiones culturales, ¿de acuerdo? Culturales. Nosotros somos un país diverso, ¿no? ¿Y a qué se debe la diversidad geográfica del país, ¿no es cierto? Se debe a la presencia de la cordillera de los Andes, se debe a la presencia de la Amazonía, se debe a la presencia de la costa. Y ya sabemos cuáles han sido los factores que han generado todo esto, ¿verdad? Muy bien. Entonces la diversidad del Perú no solamente es geográfica, sino también es cultural, ¿no? Cultural porque nosotros tenemos pueblos originarios, ¿se acuerdan ustedes? Que son dos, ¿no es cierto? Comunidades campesinas en la sierra y comunidades nativas en la selva. A estas comunidades también, ¿no? A esta cultura peruana, ¿no es cierto? Se ha
añadido las culturas extranjeras, ¿no es cierto? En primer lugar, los españoles, cuando llegaron en el siglo XVI, luego con los españoles llegaron los africanos, ¿no es cierto? Esclavizados como esclavos de guerra, ¿no es cierto? En un primer momento, obviamente, cuando se produjo la conquista del Tahuantinsuyo, luego llegaron los chinos, Chinos y alemanes. ¿no es cierto? ¿No? Llegaron los alemanes como una forma de querer, y eso es cierto, ¿eh? De querer mejorar la raza. Recuerden ustedes, llegaron a inicios del siglo pasado, cuando gobernaba el Perú, ¿no es cierto? Una clase social llamada, que la hemos conocido con el nombre que el Perú en ese entonces era República Aristocrática, el Partido Civil, ¿se acuerdan ustedes? Gobierno de Leguía, gobierno de Pardo. Ellos incentivaron. ¿No? Castilla fue antes, en el siglo XIX. Con los chinos culís. Claro, los chinos, pero ellos vinieron no para, entre comillas, mejorar la raza, sino ellos vinieron para construir ¿qué cosa? Mano de obra de Los ferrocarriles. ferrocarriles. Trabajar en los ferrocarriles y trabajar en las Islas Guaneras. ¿De acuerdo? Y trabajar también en las haciendas, sobre todo en las haciendas del sur. ¿Correcto? Por eso, chicos, cuando se dio la guerra con Chile, los chinos aquí en el Perú eran maltratados por los peruanos. Por eso hay una foto que buscan en ustedes en internet donde hay un chino engrilletado, con cadenas, esclavo. Chicos, cuando se produjo la guerra con Chile y los chilenos llegaron a Ica, ¿quiénes se pasaron al bando chileno? Los chinos. Los chinos culís. Claro, los chinos culís. ¿Y por qué? Porque los españoles, los peruanos los habían esclavizado, pues los maltrataban. Y por lo tanto ellos pues vieron a los chilenos como sus liberadores, pues. ¿No? Y la historia señala eso, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Luego llegaron los japoneses también, ¿no es cierto? Pero la inmigración más importante, ¿cuál ha sido? La actual, chicos. La inmigración venezolana. Obviamente todavía no estamos sintiendo, digamos, ¿no es cierto?, lo que va a pasar. Pero probablemente con el paso del tiempo, ¿no es cierto?, va a quedar algo, ¿no es cierto?, de esta inmigración. Chicos, ¿ustedes creen cuántos españoles llegaron al Perú en esos 300 años de vida colonial? ¿Millones? No, chicos. Llegaron 180.000 españoles durante los 300 años de vida independiente en el Perú. Pocos. En los 300 años llegaron 180.000. Y muchos de ellos llegaron como soldados, que luego se fueron. ¿Se dan cuenta? Por eso, 180.000, comparado con 1 millón que han llegado de venezolanos, obviamente la inmigración venezolana tiene que dejar de repente su huella, pues, ¿no es cierto? Y esa huella la va a dejar en la cultura, que seguramente más adelante nosotros nos vamos a dar cuenta qué es lo que dejaron, ¿de acuerdo? Y la peruanidad, pues, es un sentimiento que no solamente lo debemos de sentir cuando juega la selección de fútbol. Ahora que viene el sudamericano, chicos, no, ya vamos a jugar contra Chile, contra Argentina, contra Jamaica, creo, ¿no? Ahí estamos con la camiseta peruana, ¿no? Nos alegramos, ¿no? Pero no solamente debemos sentirnos peruanos en ese momento, sino debemos sentirnos peruanos en todo momento, ¿no es cierto? ¿No? Porque este país, chicos, que nos ha visto nacer, no solamente nos vio nacer a nosotros, nos vio nacer a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, ¿no? A nuestros tatarabuelos, en fin. Y por eso debemos de respetar todo lo que es, no solamente cultura, sino todo también lo que es material y que ellos han conseguido, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Y acá tenemos algunos aspectos que fundamentan la peruanidad: reconocer, ¿no?, la valía del hombre peruano, reconocer la importancia de la ciudad fundarse en el Perú, pre- y poscolombino. ¿Cuáles son las ciudades, chicos? ¿Cuáles son las ciudades del Perú que son patrimonio de la humanidad? Ciudades colombinas.
españolas? Lima, Cusco. Cusco, Iaré y Arequipa. Arequipa. Y precolombinas, preespañolas, ¿cuáles son? Machu Picchu, Chan, Caral, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Luego tenemos considerar y valorar los idiomas de nuestros antepasados. ¿Recuerdan ustedes, no es cierto, que en la clase pasada hablamos de diversidad lingüística, ¿no? Y señalamos que en la selva existen más lenguas originarias que en la sierra, ¿no? En la selva existen 44 y en la sierra existen 4, ¿no es cierto? Claro. Y el Estado tiene que preservar esas lenguas originarias. Por eso se ha implementado a través del Ministerio de Educación, ¿qué tipo de educación? La educación bilingüe, donde los niños, los escolares reciben una educación en su lengua materna, originaria y en el castellano. Según la Constitución, ¿cuál es el idioma oficial del Perú? En el artículo 48 establece que es el español y las 48 lenguas originarias. Correcto, muy bien, ¿no? La Constitución señala que el idioma oficial del Perú es el castellano y si en Puno se habla el aymara, también es el aymara. Si en Amazonas se habla el castellano y el aguajún, también es el aguajún. Entonces, las lenguas originales también son lenguas oficiales, ¿ya, chicos? Y acá tenemos también las técnicas de los antiguos peruanos que han diseñado una serie de obras de infraestructura. Aquí tenemos, por ejemplo, los andenes, ¿no? Y ojo, los andenes no es un invento de los incas. Recuerden ustedes que los incas son la síntesis del desarrollo cultural andino. Los incas asimilaron muchos inventos de los pueblos que se adelantaron a ellos, por si acaso, ¿de acuerdo? Que se adelantaron a ellos, ¿ya? Luego tenemos las danzas folclóricas, ¿no es cierto? Tenemos el concepto de interculturalidad, donde señalamos que no hay cultura superior ni inferior, ¿no es cierto? Y asimilar, incluir a la vida de la nación a millones de peruanos que están en las comunidades campesinas y nativas, y por eso la Constitución política los reconoce como tales, ¿de acuerdo, chicos? Muy bien, pasamos ahora al sentido de pertenencia, que es lo que nosotros debemos de identificarnos con nuestra nación. Y finalmente, costumbres y tradiciones, que es algo bien sencillo. A ver, una tradición es algo extendido que se practica en un lugar amplio y por mucha gente. Vamos a poner ejemplo de la Navidad. La Navidad, ¿de acuerdo? Es una tradición que la tiene el Perú, que la tiene Colombia, que la tiene Estados Unidos y que la tiene México. Chicos, ¿quién es el más beneficiado en la Navidad, en la casa? Los niños. Los niños, ¿no es cierto? Y ellos reciben su regalo, ¿cuándo? El 24 en la noche, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? En mi casa la costumbre es que a las 12 de la noche nosotros nos reunimos en torno al árbol y en el árbol están ahí los regalos. Y nos comenzamos a repartir, ¿no es cierto? Pero yo pregunto eso, esa es la costumbre que tenemos nosotros de practicar esa tradición. Pero yo pregunto, ¿en España, en la Navidad se da regalo a los niños? No, no hay regalo para los niños en España en la Navidad. El regalo a los niños se hace el Bajada de Reyes, el 6 de enero. Entonces, la tradición es la Navidad, pero la costumbre es cómo se celebra esa tradición en un determinado lugar. ¿Correcto? Muy bien. Pasamos con la Navidad, la cena navideña. La cena navideña aquí en el Perú es generalmente pavo, que es una costumbre también trasladada de Estados Unidos al Perú, el pavo. Correcto. Ustedes saben que el pavo es un ave natural endémica de México y de Estados Unidos, de la parte sur de Estados Unidos. ¿De acuerdo? Muy bien, allá se come pavo. Es una tradición que viene, ¿no?, de la fiesta de Acción de Gracia, donde los colonos invitaron a los Pieles Rojas para comer pavo, ¿no es cierto? Y eso se trasladó acá. Entonces, aquí comemos pavo, pero en otros países no se comen pavo. Por ejemplo, en Italia, chicos, en Milano, Italia, no se come pavo. La cena navideña es pescado. Nos causa admiración, sorpresa, claro, pues, porque nosotros tenemos el paradigma del pavo. Entonces, la costumbre es
cómo se practica la tradición, ¿de acuerdo?, en un determinado lugar. Para terminar, ¿cuál es el baile nacional del Perú? La marinera. Marinera. Pero la marinera no solamente se baila en el norte. La marinera también, ¿dónde se baila? Se baila en Lima, se baila en Ayacucho, se baila en Puno y en otros departamentos. Pero la marinera, que es el baile nacional, tiene su peculiaridad de cómo se baila en estos lugares donde yo les digo. La marinera norteña es más coqueta, más de contacto, más salamera, ¿no es cierto? Hay más movimiento, ¿no? Pero si la comparamos con la marinera ayacuchana, la marinera ayacuchana es distinta. Empezando por la vestimenta. Es distinta, ¿no es cierto? Las mujeres están con sus polleras, con su manto, los hombres con su ternito, con su sombrerito, ¿de acuerdo? Y los pasos son distintos, pero todos tienen su pañuelito, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia. Entonces, la tradición es el baile, la marinera, que se baila en prácticamente todo el Perú. Pero la costumbre es la forma como se practica la marinera en determinada región. ¿Ya, chicos? Muy bien, pasamos entonces aquí a los ejercicios y aquí para que tomen un pantallazo, chicos, ¿no es cierto?, las claves. Chicos, yo les agradezco bastante, muchas gracias, nos estamos encontrando la próxima semana. Cuídense bastante, chicos, estudien, por favor, ya, para que de esa manera no tengamos inconvenientes en afrontar el examen como debe ser. Muchas gracias, chicos, los felicito. Muchas Buenas gracias. tardes, Cuídense. que les vaya bien. Cuídense mucho. Hasta luego, Profesor, profesor. cuídense. Gracias. Hasta luego, profesor, gracias. No, a ustedes, chicos, muy bien, cuídense. Nos vemos.